Buenos días, profesor Mauro. El día de hoy, el grupo 5, conformado por Alexandra Aburto, Camila Chávez, Alejandra Morales, Francesca Oresoli, quien les habla, y Andrés Soria, hablaremos acerca de la sexualidad femenina. La mujer ha sido siempre parte importante de la historia, desde los tiempos más antiguos, ¿no? Sin embargo, según Hurtado, la mujer ha sido muchas veces idealizada en dos personajes bíblicos como son María y Eva. María vendría a ser la mujer virgen, bondadosa, abnegada y vendría a ser una especie de estereotipo de mujer buena que toda mujer debería seguir o tratar de imitar. Sin embargo, Eva, una mujer mala, pecadora, incitante a la traición y el pecado, culpable de eternos conflictos hasta el día de hoy, vendría a ser una mujer, la contraparte, ¿no? De María, una mujer mala. En el tiempo, esta idealización ha funcionado como una cultura de masas, logrando que las mujeres se identifiquen en estos estereotipos y además que la sociedad las identifique también, juzgue y repudie en base a sus creencias, comportamientos y demás. Por lo que muchas veces las mujeres se han cohibido de descubrir y o gozar una sexualidad como tal vez los hombres podrían o pueden. Um, Claramente por el miedo a la repulsión de la sociedad o al que dirán comúnmente dicho, ¿no? Lo que es irónico porque diariamente cuando salimos a la calle vemos ese tipo de publicidades, ¿no? Como ladrillos LARC, que está maciza, eso dirán de tu casa si la construyes con LARC. Luego avanzamos un poco más y llegamos a un lavado de carros y vemos mujeres, bueno, semidesnudas lavando un carro que normalmente eso no se hace, las mujeres no están desnudas lavando carros en realidad. Después vemos en series que nos pintan a las mujeres malas según el estereotipo, como las poderosas o moral a seguir. Hasta vemos en simples eh, publicidades de dulces para niños una mujer desnuda o de cerveza, que no hay ningún tipo de contexto o correlación entre una mujer desnuda y ese tipo de publicidad. Sin embargo, esto se ha usado como un tipo de estrategia para que se logre vender más, ¿no? O logre llamar la atención, mostrando claramente los atributos físicos que tienen estas mujeres. Entonces, verdaderamente se quiso promover las aparentes buenas costumbres o simplemente son usadas a conveniencia. Ante este contexto surge la siguiente controversia que dice, ¿crees que la sexualidad femenina se ha asociado con significados negativos para negarle su libertad? Y nosotros, por lo expuesto, creemos que sí. La sexualidad femenina ha sido asociada históricamente con significados como vergüenza y maldad. A continuación le doy el pase a mi compañero Alexander, quien les va a hablar un poco más acerca de nuestra postura. Muchas gracias. Bueno, soy Alexandra Burto y yo voy a continuar con la exposición argumentando nuestro párrafo de ejemplificación. Entonces, en primer lugar, tenemos que visualizar el cómo la mujer ha sido desplazada y removida históricamente. No se puede hablar de hombre y mujer sin hablar de individuo. Si hablamos de individuo, tenemos que centrarnos en todas sus características, principalmente en la que es un ser sociable. Al mencionar que el individuo es un ser sociable, pasaríamos al término de sociedad. Y si hablamos de sociedad, tenemos que ir hasta sus cimientos, su origen, su comienzo, el cual sería la religión o un sistema de creencias. Entonces, como bien se sabe, la religión ha existido muy anterior a nosotros. Nace en la prehistoria con la idea de que hay un más allá, en el que hay una vida después de la muerte, o en el que existe la reencarnación después de la muerte en otro ser. Entonces, entendiendo que nuestra vida diaria, nuestro pensar y nuestro actuar está dado en base a creencias no explícitamente religiosas, porque, porque también existen las creencias sociales, como ya bien es sabido,
qué pasa cuando se te cruza un gato negro en tu camino, o cuando pasas a través de una escalera abierta, o cuando rompes un espejo. Toda nuestra vida diaria está en base a creencias y supersticiones. Antes de pasar al siguiente punto, voy a hacer una aclaración que cuando me refiero a religión, no me refiero expresamente a la religión cristiana católica. También como cuando me refiero al sistema de creencias, no me estoy refiriendo al sistema católico. Y también si en la posterior argumentación se menciona el nombre Dios, no me estoy refiriendo al Dios católico, sino a la definición de Dios, el cual sería creador del universo. Terminada esta aclaración, continúo con la exposición. Y sería a mediados, inicios del siglo VII, donde el tiempo en el que el Islam recién estaba naciendo, donde ya habían dos religiones perennes en la sociedad, las cuales serían actualmente las religiones católica y la religión budista, dos de las más grandes e influyentes religiones en el mundo. En aquel entonces, en la religión católica se hacía el debate si la mujer debía o no tener alma, por el popularmente conocido como el pecado original o como la traición de Adán y Eva para con Dios. Analizando y verificando los datos del por qué existe este debate, se da que no es simplemente se da la conclusión de que no es simplemente por un simple pecado, sino va mucho más allá. Analizando los textos bíblicos, se da que Jesús nunca tuvo apóstoles mujeres, todos fueron hombres, los 12 apóstoles, todos hombres. Más si tuvo seguidoras, o lo que actualmente se conocería como fans, que, valga la redundancia, lo seguían y predicaban su palabra a través del mundo. Un ejemplo de esto sería María Magdalena, que si bien la iglesia se ha encargado de perjudicar su imagen, demonizándola o haciendo una mala interpretación de su imagen, fue una de las seguidoras de Jesús en aquel entonces. También, aparte de esto, si nos vamos estrictamente a los textos, a leerlos, se pueden encontrar lecturas que van en contra de las libertades de las mujeres individuales. Si nos vamos al libro de Corintios 14, del 34 al 35, podemos encontrar que dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto hace apología a que no hay una libertad individual hacia la mujer, y que si la mujer quiere adquirir conocimiento tiene que preguntarle a su hombre para poder adquirir este. En contraparte, la religión budista fue una de las primeras religiones en aceptar a las mujeres en su escala eclesiástica, más con ciertos matices y con ciertas restricciones. La religión budista, al igual que la religión católica, narra este suceso o este inicio como lo hace como en forma de historias, como lo hacía Jesús con sus parábolas. ¿Okay? La historia de cómo nace esta congregación de mujeres monjas es que Mahapajati Gotami, tía de Buda, le solicitó a su sobrino el ser entregada como monja. Más su sobrino, que en aquel entonces ya había alcanzado la iluminación, es decir, ya era Buda, se lo negó. Pajati, al ser terca, se rapó el cabello y se vistió como los monjes con tela amarilla, característica de la religión budista, y se fue a peregrinar 250 kilómetros descalzos. Pasados los 250 kilómetros, con los pies ensangrentados, la carne al rojo vivo y los ojos llorosos, se acercó a su sobrino y le hizo la misma pregunta, y que si podía ser entregada como monja. A lo cual su sobrino, recién mirándole los ojos, le dijo que sí. Y así es como nace esta congregación de mujeres monjes en la religión budista. Si bien actualmente se vería como un avance que una religión aceptara a mujeres en sus escalas eclesiásticas, en aquel entonces no fue tan así, sino más bien la sociedad asiática se lo tomó muy mal. Y poco a poco se encargó de ir desplazando esta congregación de mujeres hasta que prácticamente estén desaparecidas y solo se encuentre estas monjes budistas en China,
y en ningún lugar más. Y ahora bien, ¿cómo afecta lo que les acabo de decir del siglo VIII, mediados del siglo VIII, finales del siglo VIII, inicios del siglo VIII, en la actualidad? Como bien dije al comienzo, nuestra sociedad está en base a creencias. ¿Cómo se pasan las creencias? Por generaciones. Y la generación y el conocimiento de una generación pasa a otra generación y así sucesivamente hasta la actual. ¿Es malo que tengamos creencias anteriores a nosotros? No. La, la sociedad es una, como dije al comienzo, es un tipo de creencia. Todos podemos tener, todos vivimos en una libertad para creer en lo que queramos, siempre y cuando respetemos la libertad y proyecto restricto del prójimo. Este pensamiento tiene que ser adquirido o tiene que ir evolucionando en los pensamientos que se vayan pasando de generación en generación. Se tiene que respetar la libertad de los demás para poder llegar a un estado de conocimiento puro. Si bien aún existen lugares en los cuales no se aún domina el pensamiento activo sin, sin afectos de libertad, eso podría llegar a evolucionar si se inculca la libertad individual. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Chávez y el día de hoy presentaré el segundo argumento de forma causal. La idea principal es la correcta información sobre la sexualidad femenina provocaría cambios en el pensamiento social. En primer lugar, la correcta información sobre la sexualidad generaría una libertad tanto de expresión como de pensamiento en lo mencionado anteriormente, ya que al contar con los suficientes conocimientos, las personas no serán dejadas de lado y podrán disfrutar de dar un punto de vista lo suficientemente valioso del tema en que se toque en el momento. En este caso podría ser sobre la sexualidad femenina. Por otro lado, se debería dejar de lado poco a poco los estereotipos que la sociedad pone sobre la mujer, tanto lo físico como lo psicológico. Decir que la mujer siempre tiene que estar en la casa, que es sumisa, que no se puede meter en cosas que no le incumben, que es frágil y la minimizan. Por el lado físico me refiero a que la sociedad pone a la mujer como una chica que tiene que ser delgada, con un cuerpo perfecto, etc. Todas estas reglas o modelos que le ponen a la mujer llegan a quitarle poco a poco la libertad, por el simple hecho de no sentir seguridad al qué dirán las personas sobre su aspecto físico o psicológico. Asimismo, la sociedad debe aceptar que existe una libertad, una identidad femenina, y uno como mujer debe aprender a conocerse y a respetar su identidad. Como menciona Marcela Lagarde, la identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real, por lo que las personas deben tener en cuenta lo valioso que puede ser una mujer en la vida y saber siempre respetar sus decisiones y dejar que su actuar sea libre y nunca obligado, fomentando así el respeto sobre toda persona que se lo merezca. En segundo lugar, la libertad de expresión y pensamiento con respecto a la sexualidad ocasiona una aprobación en los diferentes ideales. Debido a que al ser libre al expresarte es algo totalmente necesario para cualquier persona y no debe ser evitado. Al referirme que uno debe ser libre, quiero decir que no debe serlo de una manera brusca o tratando mal al que está al costado, ya que eso no está bien. Uno, si quiere expresarse libre, debe hacerlo de manera respetuosa, correcta, sin faltar respeto a nadie. Al mismo tiempo, al acceder a las opiniones o recomendaciones de personas del lado femenino, se fomenta que se llegue a aceptar la forma de pensar de todos, mejor dicho, sin discriminación alguna, que es algo correcto y que se debe practicar a menudo y valorar la opinión de todos. Además, se debe desistir de colocar a la mujer como un sinónimo de vergüenza frente a la humanidad, ya que es totalmente lo contrario, porque las mujeres tienen el suficiente coraje como para valerse por sí mismas, para poder superar cualquier obstáculo que la vida les ponga en el camino, poder desenvolverse en cualquier ámbito laboral, al igual que a un hombre, sin envidiarle nada. Esto logra que la mujer siempre esté en alto y que se sienta orgullosa de ser mujer y que no tenga miedo ni vergüenza. Finalmente, la aprobación de diferentes ideales trae como consecuencia el cambio en el pensamiento social. Gracias. Doy paso a mi siguiente compañera.
Buenas tardes, profesor Mauro Marino. Mi nombre es María Alejandra Morales Domínguez y en esta oportunidad voy a defender mi tesis con este argumento. Bueno, la idea principal es el estereotipo de la mujer transmite opresión en el modo de la vida de la misma. Bueno, en primer lugar, la mujer al salir de su estereotipo actual siente vergüenza. Bueno, por un lado, Foucault en el año 1990 sostiene que la realidad de los sexos se rige desde los estereotipos y aquellos que no cumplan con esto se les juzga como una normalidad, causándole, en este caso, a la mujer con vergüenza. Asimismo, los datos de la Comisión Europea en el año 2018 muestran que el 44% de los europeos consideran el rol más importante de la mujer de la sociedad. Es el cuidado de los hijos y el 79% de ellas se encargan de las tareas domésticas a diario. Y esta situación genera en las mujeres emprendedoras que salen su estereotipo con vergüenza. Bueno, en segundo lugar, la mujer al salir de su estereotipo actual se le considera inapropiado. Por un lado, según la guía en el año 1997, en el trabajo de la mujer se la infravalora y se le considera inapropiado. Debido a esto que su estereotipo no se le observa en el campo laboral, solo en el hogar. Bueno, también según Torres en el año 2017, en el mundo se encuentra sometido a varios estereotipos impuestos por dominación patriarcal, que provoca que cuando una mujer sale de su estereotipo, por ejemplo, cómo trabaja, la sociedad la que ve algo impropio, ¿no? Bueno, muchas gracias y le doy paso a mi siguiente compañero. En conclusión, la sexualidad femenina sí ha sido asociada históricamente con los significados de vergüenza y maldad con el paso del tiempo. Desde el punto de la religión en la antigüedad, ya que la mujer no tenía voz para votar, para expresarse o pertenecer a los altos mandos. Además que algunas personas ven a la mujer de manera incorrecta. La ven con el estereotipo de débil y sumisa, cuando es todo lo contrario, ya que la mujer puede hacer maravillas. Incluso se ha demostrado que usan su imagen transmitiendo opresión a la vida de las demás mujeres con el estereotipo de cómo debe ser una mujer. Para finalizar, ya debemos cambiar nuestro pensamiento. La mujer no es débil, no es la que se encarga del hogar. Ellos vieron que son capaces de lograr grandes cosas con esfuerzo y dedicación, al igual que los hombres. Aún en las noticias vemos mayores casos de maltrato hacia la mujer, cuando eso ya no debería de existir. Somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero aún hay gente que no cambia esos pensamientos retrógrados. Muchas gracias por su atención, esperamos verlo en una siguiente exposición.